Hey, hello. Hola, hola. Ya, mi voz está de vuelta. Estamos de vuelta. Tuvimos casi un mes sin programa, impresionante. Ajá. Ya, ¿mis manos funcionan? Sí, funcionan. Nice, muy bien, muy bien. El día de hoy, si bien estuvimos anticipando el tema un poco desde la temporada anterior, el programa de hoy se trata de algo muy sencillo y de hecho es una conversación más casual que de costumbre. Esta es una curiosidad que yo he observado en mi vida cotidiana y que me imagino que también es una experiencia común al resto de los seres humanos, que es el tema de cómo nuestros sueños parecen exceder nuestras capacidades creativas más allá de lo que podemos hacer en el estado de vigilia, digamos. Estoy bien. Entonces, vamos a abordar un poco esto de dónde sale la información que está disponible en nuestros sueños. Porque hay hipótesis interesantes al respecto. Yo quiero cubrir algunas de ellas, no todas. Deberíamos hacer un programa exclusivo para cada una de ellas, porque son fascinantes, ¿sí? Pero son temas complicados, así que este es más o menos una introducción a la faceta un poco más especulativa, hablar un poco de lo desconocido a través de este programa. Más allá de solo hacernos preguntas concretas sobre temas, bueno, que podemos aterrizar a las áreas de la sociología, la cultura, la psicología, el área de el campo de la comunicación como área de estudio. Pero en este caso vamos a hablar de algo que es un poquito más disparatado y a continuación vamos a ver la tabla principal. Vamos. Ok. Aspectos a tomar en cuenta cuando hablamos de este asunto, que es la creatividad en el mundo de los sueños. Existe la hipótesis, aún yo no puedo decir que es una teoría 100% porque no he leído tanto suficiente sobre la idea del inconsciente colectivo, que es un concepto que el señor Carl Jung propuso hace como 50 años, de que aparentemente podría ser que nuestras mentes, o más bien existiese una especie de dimensión, como una red, digamos, interconectada de información más allá de la mente individual. Digamos que la mente, hasta cierto punto, se ha demostrado que no está exclusivamente adscrita al espacio de nuestra cabeza, porque la mente no es equivalente solo a los impulsos nerviosos o a las reacciones químicas. O sea, tú tienes recuerdos de cosas, consultas, información a Google, utilizas GPS para orientarte de repente y eso también es parte de tu personalidad porque hasta cierto punto es parte de tus, digamos, está dentro de tu bagaje de opciones, digamos, está dentro de tu repertorio de ideas disponibles, aunque no estén exactamente albergadas en tu cabeza. Pero tú cuentas con que si vas al libro que tienes en tu casa puedes leer y tener la respuesta que quieres. Y eso es parte también de tus elementos. Digamos, la idea de que la mente está más allá de lo adscrito al cráneo, si lo podemos decir. Y bueno, de ahí también viene la idea, que de hecho está bastante más investigada, que es lo que investigó el señor Jacobo Greenberg antes de que fuera desaparecido por la CIA, pero no vamos a hablar de eso exactamente ahora, pero el señor Jacobo Greenberg y su equipo realizó muchos experimentos en los años 90, 80 y 90, sobre lo que se trata este concepto de el potencial transmitido, que es esta idea de que los cerebros pueden intercambiar información estando aislados electromagnéticamente unos de otros. Y a partir de eso, bueno, también preguntarnos cuál es el sentido de la creatividad en sí. Y vamos a también tocar un poco el elemento poco más esotérico, hablando de lo que es el principio de creación en la filosofía hermética. Y cómo de alguna forma nos identificamos a través de lo que creamos, de lo que dejamos, de lo que somos o en lo que nos convertimos, a través de nuestra idea histórica de la memoria. Y luego también darle un último detalle a lo que sería ya la introducción al tema próximo de la semana siguiente, que es la personalidad como una herramienta de resolución de problemas. Entonces, todos estos elementos construyen la personalidad, pero en realidad vamos a hablar esto también con el enfoque de dónde salen las ideas que tenemos en nuestros sueños cuando remiten a elementos que están completamente fuera de nuestro alcance en el mundo real, en el estado de vigilia. Pero vamos a abordarlo a su tiempo. Vamos, vamos. Ok.
Vamos a la pizarra principal. Ok. Ya. Tengo aquí mis notas, mis maravillosas notas. Ok, mi lapicito. Muy bien. Entonces, cuando uno sueña, el mejor ejemplo de lo que yo quiero explicar el día de hoy es cuando uno sueña. ¿Dónde está el lápiz? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está tan raro? No importa. Ahí se reparó. No me muestra el puntero, entonces no sé dónde estoy dibujando. Estoy a ciegas. Un segundo, voy a minimizar. Ahí sí. Ok. Entonces, el cerebro. Espacio de impulsos. Espacio de ideas locas. Cables locos. Otro cerebro. ¿Alguna vez han experimentado, imagino, ojalá, que una persona cercana completa la oración o la frase o el chiste que estamos diciendo? Y por eso hacer que existiese una especie de concordancia. A personas se le llama esto coherencia cognitiva, digamos, que es lo opuesto a la disonancia cognitiva. O sea, cuando tienes una persona a tu alrededor que no entiendes y no de verdad te vuelve ansioso y angustiado y no sabes por qué no entiendes nada y no puedes anticiparte a ninguno de esos movimientos y todo es muy caótico, probablemente esto es. Porque esa persona te causa esta disonancia cognitiva, que no es algo malo, simplemente indica que los cerebros son distintos. No hay mucho más que decir. Pero en ciertos casos, pareciera ser que el cerebro inconsciente colectivo, sí, podría estar tomando información de un espacio diferente al cual se conecta y al cual los cerebros de tus seres queridos, amigos y cercanos también se conectan. Lo que permite que, claro, si la información está en el mismo espacio, vamos a decirle como X y Z, digamos, información. Claro que podemos completar la oración, sabemos que el chiste sigue así, o incluso decimos, ah no, yo sé de qué me estás hablando, y la otra persona no tiene que darte una explicación, y tú a través de tu memoria histórica, digamos, sabes que tu amigo hizo ese chiste hace 20 años y tiene perfecto sentido, e incluso sabes el punchline, el remate del chiste, porque esa persona ya te lo dijo. Entonces, ese chiste está en la memoria, en la cabeza de tu amigo Pedrito, o está almacenado en tu cabeza, o está almacenado en otro lugar. Ese es el concepto del inconsciente colectivo. La idea es que existe una serie de arquetipos y conceptos a los que pareciera ser que nuestra mente recurre como una biblioteca gigante. También se ha descrito en algunos casos como los registros akáshicos, pero esto ya es un poco más hablar en términos esotéricos. Registros akáshicos. Disculpen no sé si está correctamente escrito, pero sé que es con K y con SH. En fin. Entonces, como si hubiese un espacio disponible, una dimensión a la que toda la información está de alguna forma presente sin tiempo, sin limitación de tiempo, y a la que es posible acceder. Entonces, si esa idea fuese posible, la idea de que nuestros sueños excedan nuestras capacidades intelectuales de vez en cuando, es razonable. O sea, partamos porque el mejor ejemplo que les puedo dar es... Yo he tenido sueños donde he estado en artefactos, máquinas, lugares que no he visitado. ¿Okay? Y claro, digamos que cualquiera que haya jugado un juego sandbox o un juego como los Sims, donde tienes que fabricar tu propia casa, etc., tiene ciertas reglas, digamos, de que las puertas tienen bisagras, de que esto funciona así y así. Entonces, de alguna forma, nuestro sistema nervioso está acostumbrado a darle como valor de realidad a ciertas cosas. Entonces nuestro cerebro, mientras no sienta esa disrupción en el espacio que está construyendo en el sueño, ¿qué es esto? Si no siente que hay nada raro, probablemente va a decir, no, estás en una situación real, y tu cerebro no se va a dar cuenta de que estás soñando. Pero en oportunidades creamos cosas más complicadas que las que hemos visto en nuestras vidas mortales en estado de vigilia. Edificios
que no necesariamente rompen las reglas de la mecánica, pero que desafían el diseño convencional. O incluso en mi caso, yo recuerdo haber soñado con máquinas y aviones que jamás había visto. Y en mi mente el avión era perfectamente plausible como una máquina voladora real. A pesar de que yo jamás había aprendido a diseñar aviones, no tengo idea cómo diseñar un avión. Pero la cosa es... Claro, ¿esto parece un avión? Sí. Ok. Pero hay una serie de decisiones como la posición del tren de aterrizaje, la distribución de las turbinas, la inyección de aceite y montones de cables y cosas que van a pasar por el avión. Y cuando tú sueñas con este avión, tu cerebro tiene que hacerlo posible y plausible para lo que tú consideras un avión posible y real. O sea, tiene que pasar desapercibido como algo que inventaste. Pero el avión muchas veces es tan preciso y tan detallado para precisamente hacer que tu cerebro piense que es real, que terminas encontrándote con una emanación o una imaginación, digamos, imaginación. Porque, bueno, estamos de acuerdo aquí que el avión que está en tus sueños no es equivalente a un avión real. O sea, no tiene materia, exactamente. No está hecho de metal, de plástico, de aleación, fibra de carbono, misiles, etc. Entonces, en la experiencia del sueño es un avión con todas sus reglas. Y puede que incluso vuele. Y que tú experimentes todas las convulsiones. Los movimientos, digamos, la inercia, el empuje del avión al estar volando, digamos. Las turbulencias, claro, del avión. Y eso es algo que tu cerebro está emulando, digamos, en cierto sentido, para que sea convincente. Pero la cosa es que nuestros cerebros son expertos en aeronáutica aplicada por defecto y no sabemos acceder a esa información. ¿O es que simplemente nuestra ignorancia nos hace más fáciles de convencer dentro de nuestros sueños? ¿O será que efectivamente estos aviones existen en algún plano dimensional, en otro universo paralelo, whatever, donde es posible y es real? Y tu experiencia del sueño es básicamente como una especie de desplazamiento de tu conciencia hacia un plano diferente, donde prácticamente todo es posible mientras se cumplan las reglas del mundo y tu cerebro entiende esas reglas, las sigue y te las demuestra como algo posible. Entonces, este avioncito que yo inventé en mi sueño, yo cuando despierto puedo recordar el avión, pero no puedo hacer un modelo a escala o un plano equivalente 1 a 1 o incluso 1 a 100, digamos, del avión para decirte, este es el avión que yo soñé. También tenemos el ejemplo de lo que son, si hay alguno de ustedes está más familiarizado con el concepto de las psicografías del señor Parravicini. Básicamente el señor Parravicini en algún momento entraba en estos especies de trances o estados de dibujo, digamos, escritura automática, y hacía ilustraciones que resultaron después ser más o menos proféticas. Al menos se le atribuye a Parravicini, y eso es cierto, está comprobado, está registrado, pueden investigarlo si quieren, que Parravicini hizo una ilustración que años después se pudo interpretar como una predicción del ataque terrorista a las Torres Gemelas. Eso es real. Entonces, el señor Parravicini jamás había visto las Torres Gemelas. Probablemente jamás había visitado Nueva York. De hecho, no estoy seguro si el señor Parravicini vivió en el mismo tiempo en que el World Trade Center estaba instalado. En fin, pero la cosa es, él no dibujó las Torres Gemelas tal cual, pero la especie de concepto general está lo suficientemente claro como para que él, al hacer el dibujo que hizo, tú digas, hey, esto se parece. Entonces, este espacio, digamos, de emulación, pero también de ruido o de traducción de la información es inevitable. El cerebro no puede convertir exactamente tus sueños
en algo que puedes demostrar y presentar como si fuera una película, digamos, en 1080p a 24 fotogramas por segundo. Aunque quizás en el futuro se experimente. De hecho, existen investigaciones, inversiones, proyectos privados para poner anuncios en los sueños de las personas. Entonces, el tema de lo que ocurre en el sistema nervioso cuando no estamos exactamente alerta es fascinante. Pero vamos a continuar con esto. Porque más allá de esto, ¿para qué le sirve a nuestro sistema nervioso crear escenas mientras estamos durmiendo? Hay personas que proponen que es un mecanismo, bueno, un mecanismo que permite generar escenarios. My dreams are augmented, mis sueños están aumentados, por supuesto. Yo diría que una persona del siglo XXI no tiene los mismos sueños que una persona del siglo XX o del siglo XVIII, incluso. Porque, bueno, si tú sueñas y ves un smartphone en tu sueño, no te sorprende. Pero imagínate estar en el siglo XII y soñar con un smartphone. ¿Qué sería para ti eso? Magia, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué sirve para el cerebro crear estos escenarios? Yo le llamo algo así como simulaciones. O más que... son como escenarios de prueba donde tu sistema nervioso puede poner a ejercitar tus habilidades de todo tipo. O sea, si tienes una presentación en la escuela y tienes que dar una disertación, hacer una presentación, puede que tu cerebro te haga soñar con ese día. No necesariamente para asustarte, aunque puede ser tenebroso, sí, pero puede hacerlo para que tú de alguna forma pongas a prueba lo que ya sabes en un espacio relativamente controlado, porque claro, tú sueñas y despiertas y no hay graves consecuencias, hasta donde sabemos. Entonces, te podrías dar cuenta de cuáles son tus debilidades como expositor o qué áreas tienes que reforzar y decir, oh sí, es verdad, debería agregar esto, debería agregar esta otra imagen, debería considerar esta referencia, bla, bla. Entonces, el sistema nervioso parece ponerse a prueba constantemente y utiliza estos espacios que son prácticamente como escenarios VR, como en Metal Gear, donde puedes poner a prueba todas estas soluciones de problemas. Entonces, de alguna forma pareciera ser que tu cerebro es capaz de renderizar una escena plausible, creíble de la realidad, solo con la información que ya tiene hasta el momento. Ahora bien, no podríamos dar certeza de que una persona de, por ejemplo, 3 años es incapaz de soñar con escenas de la vida adulta. No podemos comprobar eso todavía. Pero si eso fuera así, ¿de dónde saldría esa información? Si ese niño, digamos, en teoría, hipotéticamente hablando, jamás ha vivido como un adulto, jamás ha tenido 70 años. Entonces, ahí es donde las cosas se vuelven misteriosas, un poco tenebrosas. Y yo, en general, lo considero algo muy entretenido. Pero, ¿por qué hacemos este ejercicio de la creación onírica? Si lo podemos llamar así. ¿Solo para eso? ¿Es algo que nos permite ganar herramientas? Es muy probable que nos permita ganar mayor confianza sobre lo que podemos hacer. Y también de vez en cuando experimentar o explorar áreas quizás que no están exactamente integradas de la conciencia. Y ahí nuevamente vamos con el elemento del inconsciente, porque no somos capaces de recuperar toda la información de nuestros sueños tal cual. Pero los experimentos del señor Jacobo Greenberg, vamos a poner aquí, Jacobo Greenberg, Jacobo G, The Original G. Voy a dar a dibujar al señor Jacobo Greenberg. No le voy a hacer mucha justicia, pero el señor Jacobo Greenberg era barbudo y una nariz redonda. Mira chasconcito. Ya digamos que él es Jacobo Greenberg. Bueno, el señor Jacobo Greenberg, mexicano, investigó el chamanismo, investigó las experiencias, digamos, alteradas de conciencia, pero sobre todo experimentó con poner a una persona en una cámara insonorizada, aislada,
sobre todo electromagnéticamente aislada, y a otra persona en otra sala electromagnéticamente aislada. Y digamos que luego de presentar luces o señales a esta persona, estas dos personas por supuesto tenían que además haber pasado por otro periodo en el experimento donde estaban a solas, una y la otra, en otra cámara igual, aislada. Y luego de haber estado como interconectadas, sus experiencias describen que empezaron a sentir que estaban comunicándose directamente sin necesidad de usar palabras, sin necesidad de usar signos o sonidos. Entonces, al generar un estímulo o como describen un potencial en la persona 1, la persona 2 mostraba reacciones en su sistema nervioso a pesar de no estar ni conectada ni expuesta sensorialmente a los eventos que le ocurrían a la primera persona. Y esto de alguna forma podría dar paso a la hipótesis de que el sistema mental o la dimensión mental del mundo es algo así como el internet, o sea, es información pura que no tiene las mismas barreras para transmitirse y permite intercambios entre nuestros sistemas nerviosos. Y nuestro sistema nervioso sería más así como una interfaz, como digamos un programa. Y la información que ejecuta el programa en realidad está a nuestro alrededor, en todos lados, en todos lados. Entonces, si creamos cosas, ¿estamos 100% seguros de que somos nosotros los que creamos las cosas? ¿O es que la información elige emanar a través de nosotros, como derramarse a través de nosotros? Entonces, también un poco pone en duda que la creación sea resultado de una conciencia individual. Eso es muy interesante. Entonces, cuando hablamos de el hermetismo, en el hermetismo existen 7 principios básicos que rigen el universo. Y según eso existe el principio de creación y generación, que básicamente dice que todo se crea como producción de dos fuerzas o de dos... no son exactamente polos, pero el principio femenino y masculino. O sea, la piedra a la que es, digamos, si una piedra es erosionada por una gota de agua continuamente, digamos que el agua sería el principio masculino que transforma la piedra, y la piedra sería el elemento femenino que se ve alterado o transformado. Es algo así, no es exactamente preciso decirlo de esta forma, porque yo no soy un científico, no soy un genio, no soy un experto en esoterismo hermético, pero es lo más sencillo que les puedo explicar sin sacarlo más de contexto. Pero la cosa es que existe la idea de que algo transforma y algo recibe la transformación. Es como que la acción y la materia no son exactamente equivalentes en este proceso. Pero también podríamos hablar de que la información podría elegir, casi como usarnos a nosotros como huésped, para manifestarse en la realidad. Lo que es muy interesante. Sobre todo cuando hablamos de el principio de creación y de cómo identificamos nuestras creaciones como parte de nosotros. Entonces, por lo general nuestra memoria... Uy, ¿qué pasó ahí? Memoria nos hace asociar lo que hicimos ayer, lo que hicimos hace 10 años con nosotros. O sea, yo cuando era más chico tenía Legos, hice un carro de bomberos. Entonces, para ti fabricar cosas de Legos y hacer carros de bomberos es parte de tu personalidad, es parte de tu historia, y probablemente vas a sentirte más seguro de inventar un tractor o un vehículo nuevo ahora porque tu experiencia anterior fabricando carros de bomberos así lo demuestra, te da una confianza, te hace sentirte más seguro de que puedes crear. Pero por otro lado podríamos decir que es que simplemente tu cerebro está mejor sintonizado con el mundo de las ideas, por así decirlo. El mundo del que viene la información.
Y sencillamente tú estás mejor calibrado para hacer que las ideas que ya existen en algún lugar se hagan materializar, se materialicen. Entonces, esta idea de la materialización, de la síntesis, de fabricar cosas, pero más allá de solo fabricar cosas, es el transformar cosas de una a otra. Por lo general está asociada a la conciencia voluntaria. Pero podría ser un fenómeno que excede nuestra comprensión y que sencillamente utiliza a los seres vivos como medios. Como que, digamos, si existe toda esta información que es posible alcanzarla de alguna forma y no responde el tiempo, lo que tendríamos que buscar es de alguna forma conectar y resonar con la información para poder hacerla patente en nuestra realidad, digamos. Entonces, la memoria nos permite creer y confiar en que esto es coherente. Pero la forma en que materializamos las cosas no siempre responde a las reglas contemporáneas de el mundo real, digamos. Sobre todo cuando hablamos de que, claro, yo invento un aeroplano en mi mente, en mi sueño, pero no lo puedo hacer realidad. Pero significa que mi cerebro tiene suficiente entendimiento de las reglas que hacen un avión para hacerlo creíble y posible. Entiende las reglas naturales, las reglas de la mecánica, de la gravedad, de la inercia, etc. Pero ¿por qué no podemos acceder a esa información durante el estado de vigilia y simplemente acceder a todo eso y fabricar cosas? O sea, también existe el ejemplo un poco excepcional de personas, inventores, que han soñado con un invento y luego en los primeros minutos de estar despiertos han logrado convertir esa idea en algo que luego han podido expresar en el mundo real. Entonces, pareciera ser que el gran dilema no es exactamente si la información está o no está disponible, sino que hay una especie de pérdida de resolución al hacer esta traducción entre el mundo, digamos, onírico. Ay, ¿qué pasa? Y el mundo real, digamos. Porque quisiera que el sistema nervioso de nuestra mente no funciona bajo las mismas, como sobre los mismos rieles cuando estamos despiertos a cuando estamos dormidos. Pero el volumen de información disponible en los sueños pareciera ser mayor al que tenemos cuando estamos despiertos. Porque muchas personas que han hecho experimentos con sueños lúcidos, sobre todo, describen que han podido en algún momento aprender a volar o flotar, etc. Y eso es algo que efectivamente yo he practicado en algún momento. Me sorprende que, a pesar de que estas personas, incluyéndome, no tenemos experiencia real con, digamos, helicópteros o vuelos de globo, etc. Estas personas, al experimentar, digamos, flotar en un sueño y levitar sobre la ciudad, pueden ver todos los edificios y todos los lugares y todas las casitas y todos los arbolitos desde arriba, como una especie de vista de ave, digamos, vista de halcón. Y todo está en su lugar. Y yo jamás he hecho eso en la vida real, pero es que acaso el sistema nervioso genera un plano tridimensional de todo lo que hay en nuestra realidad y existe de alguna forma nuestra capacidad mental, imaginaria, digamos, de mover la cámara libremente y simplemente ver otras perspectivas de lo que ya conocemos, aunque lo conozcamos desde otra perspectiva, mientras tengamos suficiente información y detalles. Crazy. Helen Clark dice: en mis sueños lúcidos mi conocimiento del vuelo es 1.1. Las lógicas y leyes físicas de Super Mario 64. Sí, de hecho, también he pensado en eso. Me he percatado de que muchas personas experimentan
experiencias cercanas a los videojuegos en los sueños. Y en particular una vez conocí a alguien que me contaba que incluso podía algo así como invocar amigos suyos del mundo real al llamarlos, al golpear una puerta, golpeaba una puerta y decía, hey, Juanito, ven. Y Juanito abría la puerta y ahí estaba Juanito. Y no solo eso, Juanito tenía acceso a todas las habilidades supuestas y conocimiento que Juanito se supone tenía en la vida real. Entonces, imagínate que tú conoces a alguien completamente extraño, solo conoces su nombre y su ocupación, e intentas hacer este ejercicio, digamos, en tu sueño. Que sería complicado, pero imaginemos que es posible. ¿Qué tanta información real tendríamos disponible si hacemos que esta persona aparezca en nuestro sueño? Porque esa persona está en nuestro sueño. No está soñando con nosotros. No es como que estemos jugando un juego en línea donde nuestras conciencias estén realmente conectadas por cables, digamos. No es como jugar en línea o en un servidor dedicado o por conexión LAN, no. Entonces, si tú no sabes que esta persona es experta en pesca, por ejemplo, vas a saber en tu sueño que el conocimiento de pesca de esta persona está disponible para ti, que si tú le haces preguntas sobre pesca, esta persona va a responderte como un experto. Fascinante. Entonces, muchas personas también construyen su realidad en base a expectativas definidas por sus experiencias oníricas. Eso también determina su realidad y su forma de decidir qué van a hacer. Pero los sueños no son un espacio realmente controlado, son misteriosos. Ahora bien, si creamos cosas porque soñamos con ellas y queremos acercarnos a lo que hemos visto en nuestros sueños o a lo que deseamos que hemos visto en nuestros sueños, nuestras creaciones del mundo real, ¿acaso podrían ser algo más? Algo así como una búsqueda por reconstruir esta realidad a cierto punto ideal. Un momento. O más que ideal, no es exactamente idealizada o de ideal en el sentido de que sea perfecta, sino de que está en un espectro de ideas, de impulsos, digamos, para convertirlo en algo real. Entonces, si tú soñaste con tener un cachorrito, por ejemplo, y tu sueño fue muy alegre y te encantó tener un cachorrito en tu sueño, es muy probable que eso influencie tus ganas de buscar un cachorrito para adoptar en la vida real. Entonces, esto de alguna forma cambia esta relación subordinada entre que el sujeto es el que crea y si lo que creamos es lo que aparece en nuestra mente. Y nuestra mente podría, como mencionaba anteriormente, estar simplemente traduciendo información que proviene del exterior, o ni siquiera del exterior, sino de un espacio que aún no podemos quizás definir o entender correctamente. Que la mente es un sistema de impulsos, pero también existen hipótesis de que la información eléctrica, digamos los fotones dentro de la actividad nerviosa, pueden llegar a someterse a ¿cómo se llama esto? Un segundo. Bueno, pueden reaccionar sin estar en contacto, lo que se conoce como quantum entanglement. Un segundo. Entrelazamiento cuántico, claro. Si hay entrelazamiento cuántico entre partículas, la información podría tomar la misma forma que la forma que hay en otro cerebro y ser afectada de forma retroactiva, viceversa. Entonces, la información en tu cerebro será afectada por lo que pasa en el cerebro de alguien más. Y lo que pasa en el cerebro de alguien más afecta tus ideas, pero las ideas no están ni aquí ni allá, sino que es como una red que cruza todo lo que existe. Y no es algo sorprendente de decir, porque ya algunas culturas antiguas hablaban de esta idea. Sobre todo cuando hablamos de la cultura hindú, que describía el concepto de el Ant-Man,
como aquella esencia que permeaba todo lo existente. No como una gelatina transparente que está en todos lados, sino como algo que sencillamente es equivalente a todo lo posible, pero no es equivalente a lo que percibimos como posible. Entonces la conciencia nuevamente es un filtro para entender estos problemas. Es una barrera, como un límite que nos impide tener la solución a todo esto. Y bueno, lo más gracioso y un poco lamentable es que el señor Jacobo Greenberg efectivamente estaba muy cerca de encontrar la respuesta, pero desapareció misteriosamente. Lo que de alguna forma comprueba que él estaba encontrando información delicada, porque si no estuviese encontrando nada importante, a nadie le importaría, ¿no? Pero bueno, eso es un episodio para hablar de conspiraciones en otro momento. Ahora, cuando hablamos de la personalidad, podemos también ver la personalidad más que como comportamiento o como un temperamento emocional, como una herramienta de solución de problemas. Entonces, en esta idea de la personalidad como solución de problemas, sucede que esta solución de problemas son problemas que primero tenemos que poder delimitar mentalmente. Y para eso tenemos que tener un entendimiento del fenómeno como lo conocemos dentro de nuestra conciencia vigente contemporánea. Y a partir de eso decir, ok, yo creo que esto se parece a un cubo, entonces probablemente lo puedo desarmar de forma similar a un cubo porque los cubos funcionan así. Ok. Pero hasta que no reconoces que es un cubo, quizás las opciones de resolver este problema desde el enfoque de reparación de cubos no va a ser una opción para ti. Entonces, nos solemos aferrar a nuestra personalidad como a una identidad. Pero por otro lado, puede que la personalidad sea simplemente una herramienta por la cual la vida es capaz de fluir y funcionar en la medida en que incluso el problema de socializar, sobrevivir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa hoy día con la tableta? Y socializar, sobrevivir y sentir. Si definimos estas esferas de la vida como problemas, o más bien como ecuaciones, si se les puede llamar así, nuestra mente procesa estos problemas y los convierte en respuestas. Y esas respuestas se terminan definiendo como comportamiento. Entonces, la identidad es el comportamiento. Sí, acabo de ver eso, no te preocupes. Sucede a veces. Y puede que el diseño del universo nos haya convertido a nosotros simplemente en, no exactamente en sirvientes, pero en programas que corren de forma desconectada, aparentemente desconectada, entre sí, precisamente para comportarse de manera individual y generar la mayor cantidad de experiencias sensibles posibles, y el universo simplemente crea observadores para sentirse a sí mismo y entenderse. Entonces, de alguna forma pone un poco en, como que subordina un poco la idea de que el ser humano es el centro del universo, y subordina un poco la idea de que quizás el universo es más indiferente, pero somos parte del universo de una forma u otra, como si fuéramos bloques o ladrillos construyendo colectivamente el universo, en lugar de solo ser quienes atestiguan que el universo está ahí. Entonces la creatividad como tal es más que simplemente solucionar cosas con problemas, o sea, solucionar problemas haciendo cosas, generando herramientas, generando opciones, generando métodos
Porque si nuestra mente está conectada a algo más allá de lo que imaginamos, puede que la información simplemente esté programada para ser inyectada a nuestra mente. Y eso es controversial. Y efectivamente ese es uno de los temas de la próxima semana. Una vez dejando establecido la idea de que la creatividad es algo más allá que simplemente la idea de querer dejar una especie de huella en nuestra historia, porque mucha gente lo ve así, o sea, muchas personas piensan en la creatividad como una búsqueda de la preservación del ser. Muchas personas piensan que esto de que los seres humanos o los mamíferos, o bueno, los animales, la vida en general, se reproduce, es porque hay una especie de búsqueda por la preservación histórica de la especie, digamos. Y la trascendencia oculta, o sea, ocupa un lugar importante en esta conversación, porque digamos que las anteriores generaciones querían que hubiesen nuevas generaciones por delante para que siguieran adelante con la obra de los seres humanos, etcétera. Es un tema recurrente en las antiguas escrituras, la idea de que el ser humano tiene que prosperar y de alguna forma poblar el mundo, etcétera. No vamos a ahondar en eso, pero la creatividad suele asociarse al dejar huellas, al cambiar el mundo, al transformar el mundo. Tu vida tiene sentido o propósito o razón de ser en la medida en que puedes aportar a la gran masa de piezas diseñadas del universo. Pero quizás el universo no es un resultado de nuestras decisiones y de nuestras soluciones, sino que simplemente nosotros somos un artefacto para expresar ese diseño. Fascinante, ¿no? A continuación vamos a pasar a las preguntas. ¡Brum! Ok. Sobre todo cuando esto de alguna forma pone en entredicho la idea como de que la mente consciente es la pieza en el centro y quizás el universo es mucho más indiferente y quizás no tiene la misma jerarquía que vemos cuando pensamos en las cosas de forma antropocéntrica, sobre todo. Bueno, la primera pregunta. ¿Es acaso nuestro sentido o nuestro propósito como seres vivos crear? Y eso en todo sentido, o sea, crear más formas de vida, crear soluciones nuevas, crear huellas, registrar nuestra historia, transformar el medio, que al final es el ejercicio mismo de la cultura, por supuesto. Sobre eso, yo tengo una conclusión, pero estoy convencido de que crear es un impulso que mantiene a los seres moviéndose, que de alguna forma mueve a la vida en una dirección clara, que va más allá de la persistencia de la especie, que tiene que ver con, de alguna forma, la energía de vida, de alguna forma quiere materializar lo que existe en un sentido quizás esencial o más que esencial, sublime dentro de lo que sucede a nivel de la búsqueda del significado de lo que existe, de lo que somos, en qué dirección vamos. Y esa búsqueda de respuestas mantiene a los seres vivos en movimiento. Aunque esa respuesta sea, ¿por qué tengo hambre? ¿Por qué tengo frío? ¿Qué hago con esto? Y esas reacciones transforman la realidad, transforman el mundo. Segunda pregunta. ¿Qué es un humano que jamás emprende la aventura de crear? O por otro lado, ¿es el hombre capaz de alguna forma rendirse por completo y desistir del ejercicio de la creación? Porque también depende cómo definimos qué es la creación. O sea, tú puedes crear tu personalidad, tu nombre, tu identidad, y eso lo haces casi accidentalmente, no lo haces completamente de forma deliberada, es algo que sucede, es parte de tu comportamiento, es solo estar ahí. Pero si nadie pudiera ver a un ser humano que esté en un mundo completamente aislado, y este humano lo único que hace es respirar, comer, dormir y estar vivo, casi como, bueno, suena un poco duro, pero como si estuviese en estado vegetal, digamos. Esa persona está creando, está participando de la condición humana o está quedando atrás.
Y de alguna forma pone en duda que si acaso nuestro volumen de acciones o de intervenciones en el mundo nos hace humanos. Si dejáramos de ejercitar nuestra condición humana, ¿nos convertiríamos en otra cosa? Porque no estamos creando cosas todo el tiempo, pero también crear es un proceso, es largo, tiene muchos pasos, pero nosotros los vemos como pasos. Sin embargo, lo único constante es el cambio. Eso es todo lo que sigue sucediendo y puede que tome tiempo e incluso suceda fuera de nuestro control o fuera de nuestra plena toma de conciencia y de atención de los procesos que suceden, porque en la oportunidad también han sucedido descubrimientos de naturaleza accidental. Por ejemplo, el caucho se cuenta que fue descubierto accidentalmente porque un inventor puso una sustancia muy cerca del fuego y se mezcló y simplemente generó esta nueva forma viscosa que luego descubrieron que podía convertirse en el caucho. Entonces, también se habla de cómo hay intervenciones de entidades exteriores a los seres humanos, fuera de la esfera humana, que incentivan el avance del desarrollo intelectual, sensorial o incluso espiritual, si lo vamos a decir así, de las especies. Y los seres humanos no son excepción cuando se habla de esta hipótesis, porque los seres humanos también hemos intervenido en otras especies. Pero por otro lado también otras especies hacen cosas, como por ejemplo los cuervos y muchos otros animales son capaces de crear herramientas, solucionar problemas pequeños, sacar gusanitos de un tronco, etc. Y eso no los hace humanos, tampoco nos hace definirlos como inteligentes, pero eso sigue siendo un ejercicio de creatividad en el sentido más estricto. Entonces, la creatividad no es exclusiva de la condición humana, al parecer. Y la creatividad es más que un fenómeno del espectro de lo vivo. Porque también está que podemos hablar de lo no vivo como un resultado de lo vivo. Porque creamos cosas no vivas a partir de lo vivo constantemente. O sea, el pelo es un muy buen ejemplo. Nuestro pelo está hecho de proteínas y otras cosas, pero no está hecho de células permanentemente vivas. Pero es parte de tu cuerpo vivo, por supuesto. Entonces, la definición de lo vivo es complicada cuando tomamos esta posición y generamos estas preguntas, sobre todo. Porque estamos acostumbrados a considerar que tú estás creando algo cuando creas tu pelo, digamos. Pero esto es más como un comportamiento colateral al estar vivo. Pero también tú creas una sensación de participación en que tu pelo y tú son la misma persona. Pero si haces una peluca y se la prestas a alguien, esa persona no se convierte en parte de ti. La peluca es parte de tu cuerpo, aunque está desprendida de tu cuerpo, está desconectada de tu cuerpo. Entonces, es un poco como ir desengranando un poco esta idea, como estos conceptos un poco esenciales de lo que es el ser, de lo que no es el ser, de lo que es un límite, de lo que es una barrera mecánica, orgánica o fundamental entre dos seres vivos. Entonces, nos abre mucho la idea de que el universo es una forma de vida continua. Entonces las transformaciones hacen que se generen identidades y personalidades y, digamos, seres con conciencias hasta cierto punto limitadas por sus capacidades, pero no es equivalente a que el universo no sea inteligente. Es muy interesante pensar en eso. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿hacemos arte o hacemos creaciones para morir en silencio? O sea, ¿hacemos las cosas simplemente porque nos gusta crear cosas, porque nos gusta expresar y ver resultados y soluciones y cambios a nuestro alrededor? ¿O porque nos gusta que de alguna forma exista un reconocimiento externo del mismo universo de que hicimos un cambio? Porque si alguien creara algo y nunca se lo mostrara a nadie, claro, eso sería una obra íntima, digamos, individual. Pero tiene el mismo sentido, tiene el mismo propósito. Si no, tiene una utilidad más allá del ejercicio mismo de, digamos, desahogarlo y vomitarlo sobre el papel y escribirlo.
como un fenómeno de reflexión individual, interior, digamos. Porque sucede mucho que las personas escriben en sus diarios y reflexionan. Sin embargo, eso ya genera un diálogo interno con tu propia personalidad que te transforma. Y mientras los demás se enteran de que eres una persona con una especie de cambio a lo largo de los años, hay un devenir histórico en ti que te hace diferente y te hace un resultado creativo de ti mismo. Entonces, quizás la idea del reconocimiento es más como colateral, porque es inevitable que el universo reaccione a tus cambios. Pero también podríamos hablar de que los cambios del universo y de ti como ser individual solo están adscritos a tu identidad en la medida en que tú te defines como eso. Pero para el universo es indiferente si eres una piedra, si eres un árbol o un pájaro. Porque la piedra podría crear pájaros en el futuro, el pájaro podría volverse piedra, podría ser un fósil. Entonces, todas las piezas del universo pueden tomar cualquier lugar en esta especie de cadena de seres vivos, tarde o temprano, en la medida en que ocurran las transformaciones correctas. Fascinante, ¿no? Y ahora, sobre todo cuando hablamos de esto, porque definimos a lo vivo o lo creado o a lo que crea como algo consciente. Pero ¿qué ocurre con los virus? ¿Qué es un virus entonces? Si un virus no hace más que reproducirse, depredar células y transportarse. Nada más. Entonces, ¿es la reproducción una forma de creatividad hasta cierto punto? Pero no podemos adscribir a los virus dentro de esta categoría porque los virus no son considerados seres vivos. Pero están en esa delgada línea entre lo orgánico y lo inorgánico. Se supone que están hechos de proteínas y de azúcares y etcétera, de sustancias, moléculas orgánicas. Pero asimismo puedes fabricar un ser humanoide, digamos, humanoide entre comillas, con piezas de plástico. Puedes hacer una estatua de concreto, puedes hacer una estatua de mármol. Y eso se ve como un ser humano. Tiene el tamaño y proporciones de un ser humano. Pero no es un humano, es una representación de un humano, una copia. Así como el virus se copia a sí mismo usando materiales del exterior. Entonces, el problema de la representación, de la identidad, de la condición humana, de la creatividad y de lo que define el límite de lo consciente, lo inteligente, lo sensible y lo que está vivo, es complejo. Yo en general no doy crédito a ninguna definición contemporánea por digamos, al 100%. Pienso que todas las definiciones son históricas y tienen algo que aportar, ¿sí? Pero es un problema que eventualmente nos pone ante que nuestras respuestas siguen siendo culturales. Y puede que para el universo todo esto sea indiferente y simplemente somos un sistema interconectado de información y materia que simplemente se encuentra en resonancia constante consigo mismo y simplemente genera estas experiencias. Ahora, lo interesante sería preguntarnos, ¿de qué le sirve al universo conocerse, o sentirse, o experimentarse? Y sobre todo, ¿qué pasa con las experiencias que consideramos comúnmente negativas? O sea, ¿de qué le sirve al universo generar sufrimiento? Incluso también cuando hablamos de, del diseño inteligente o de la idea de que el universo fue creado por un dios, o etcétera. ¿Por qué un dios crearía un universo donde las personas sufren, mueren, son destruidas? O por otro lado, que quizás esa idea de que existe el bien y el mal, de que existe algo deseable o indeseable, una vez más, es un elemento cultural que hemos construido en nuestra vida por estar adscritos al mundo humano. Sí. Y bueno, ese es el adelanto del próximo programa, que es que la personalidad soluciona problemas, pero nuestra definición de lo que somos como humanos es bastante más frágil cuando empezamos a poner muchas de estas cosas sobre la mesa. Fascinante. Muy, muy bien. Efectivamente, hemos llegado a la primera hora del programa. Muy bien. Ok.
Les recordamos que vamos a estar el viernes de regreso. Vamos a hacer el esfuerzo de completar el último círculo del infierno para dejar la siguiente transmisión para hacer la sección de la... ¿Cómo es? El afterlife, como yo le llamo. Es como la vida después de la vida. Es el cuarto nivel de nuestro parque de diversiones en Roller Coaster Tycoon 3. Y recuerden que pueden revisar nuestros programas anteriores en Twitch y en YouTube como un podcast o lista de reproducción disponible desde ya. Pueden seguirnos en Twitter y revisar nuestras novedades, nuestros chistes, reacciones, anuncios y más. Estamos revisando eso diariamente. Muy agradecido desde ya por su compañía. Les recordamos que esto es un programa de los días miércoles, cada miércoles en español. Y seguiremos viéndonos muy pronto, así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y desde siempre, como siempre, hasta la próxima transmisión. See you next time. See you next mission. See you next mission.